Muy buenas a todos, bienvenidos al canal otra vez. Me gustaría volveros a repetir por enésima vez que hoy lo voy a poner, en este vídeo lo voy a poner al principio porque creo que al final de mis vídeos no llega nadie, porque soy un puto chapas. El 70% de las visualizaciones, y mira que hay pocas, porque hay 25, 30, 40 visualizaciones por vídeo, el 70% no está suscrito a mi canal. ¿Qué hacéis? Dadle al clic, coño, que es gratis. Que el ratón puedes pulsarlo 200.000 veces. No, no va a pasar nada porque le deis una vez más. No se os va a romper el botón ni nada. Un clic en seguir o en suscribirse, ahora no me acuerdo qué sale. Y otro clic a la campanita para los avisos. Para que os salte cuando yo vuelvo un vídeo. Suscribiros, tío, que un 70% de 40 visualizaciones, coño, que solo se ha suscrito, que 5 o 6 personas de los que han visto un vídeo. Joder, es muy triste, pero es verdad, ¿eh? O sea, que hacer el favor de pulsar el botón. Que, que voy a menos, tío. Que voy a menos. Un poquito de por favor. Hoy os traigo un vídeo que es una guía para, sobre todo los que empezáis ahora en Assetto Corsa Competiciones, de cómo elegir el mejor coche, no confundirse con cuál es el mejor coche, porque esto depende mucho de la persona y del comportamiento que tenga el coche en pista. Hablaremos específicamente o concretamente de los pros y los contras de cada tipo de coche. Porque sí, aunque todos los GT3 sean de la misma categoría, con las mismas especificaciones y también es aplicable a los GT4 y a las versiones Cup, hay unos puntos a tener en cuenta para empezar a buscar el coche que se te da bien. Ya digo, ya de antemano, que cada piloto es un mundo, cada uno interpreta los coches a su manera. Realmente en este juego los coches se tienen que diferenciar o se tiene que tener mucho en cuenta dónde está situado el motor. Donde esté situado el motor nos afecta en el reparto de pesos del coche en sí y en cómo se va a comportar, depende qué situación. Bueno, ya estamos dentro del juego y vamos a comentar un poco de la categoría GT3, cuáles son los coches de disposición de motor central, de disposición de motor delantera y de disposición de motor trasera. De disposición de motor delantera tenemos Aston Martin, tenemos el Bentley, el BMW, el Jaguar, el Lexus, el Mercedes, el Nissan. La disposición de motor delantero también es aplicable a todos los GT4. O sea, si un BMW GT3 es motor delantero, la versión de GT4 y la versión del Cup también será tracción trasera, motor delantero. Como los percibo yo en este juego, son coches que tienen una buena velocidad punta. El BMW es un torpedo en rectas. Son coches que, a diferencia de los demás, donde yo tengo la referencia de frenada en cualquier curva de cualquier circuito de un motor central, con los motor delantero, como ahora el BMW, por ejemplo, siempre puedo apurar un poquito. No os penséis que son 50 o 100 metros más. Pero da la confianza, que se supone que es por la ubicación del motor, que los motor delantero tienden a poder apurar mejor la frenada, son más estables en frenada a lo mejor. Y los pianos, sobre todo,
se los comen bastante bien. También se supone que por tener el peso delante, las ruedas de delante, al tener más peso encima, hacen que el coche no se levante tanto, no rebote tanto y sea más estable a la hora de pisar un piano. Otra cosa que tienen es la salida de curva. A mí me cuesta un poco o tardo un poco más en abrir gas. Para mí la salida en curva es un poco más crítica y si te cuelas abriendo gas, el coche se te quiere enroscar. Y para mí es un punto crítico. Eso no quiere decir que a ti o a vosotros o a ustedes no os pesa tanto el pie a la hora de salir de curva, tenéis más tacto a la hora de abrir gas y no tenéis este problema. Por eso os digo, cada piloto es un mundo. A mí no me cuesta nada entrar en curva, me parecen coches súper nobles de entrada de curva, pero en la salida no sé por qué, yo diría que es porque me pesa el pie o por la configuración del setup, y estamos con los setups, el tema más casposo de Assetto Corsa Competizione, los putos setups. Volvemos al tema. Abrir gas saliendo de curva, a mí me cuesta pillarle el punto y muchas veces me quedo enroscado. Supongo que al no sentirme cómodo he tirado para otro tipo de coche, pero son divertidos. Lo único que potencian uno de mis puntos flacos, que es que no dosifico bien el gas. A lo mejor a vosotros sí que se os da bien, ya me repito. Vamos a por el siguiente. Ok, seguimos con nuestra clase de cuñadismo ingenieril avanzado. Hemos hablado de motor delantero, tracción trasera, que entra muy bien en curva, apura muy bien la frenada porque tiene el peso delante y al abrir gas en curva, al tener todo el peso delante y toda la parte ligera que está detrás tiene que empujarlo, yo me encuentro que cuando abro el gas tiene que empujar y por algún sitio se tiene que escapar esa fuerza que hace que traccione el coche y hace un poco la sardina, ¿no? O sea, pensad pues en un pescado que tiene la cabeza muy grande y la cola pues muy ligera. Pues esto es lo que serían los motor delantero. Y ahora nos vamos a todo lo contrario, a la única marca que se atreve a hacer un tipo de coche que es todo lo contrario a esto. Y nos vamos a Porsche. Porsche es la única marca de todos los coches que hay que hace un tracción trasera con el motor en el eje trasero. ¿Vale? O sea, tiene toda la parte frontal libre de peso, que es todo lo contrario que tienen los motor delantero, que tienen el motor encima del eje delantero, todo el peso delante, y aquí detrás solo tienen lo que es el diferencial con el tren trasero. Pues ellos, por llevar la contraria, montan el motor atrás. ¿Qué nos encontramos con ese tipo de coche? Pues es un coche que al tener todo el peso aquí detrás, en el culete, las ruedas de atrás son las que traccionan en todos los GT3, tienen mucho peso encima y encima el pedazo al alerón que parece una barra para hacer botellón en los parkings, pues encima lo empuja más. Nos encontramos con un tipo de coches que a mí me da la sensación que estoy llevando un péndulo. ¿Por qué un péndulo? Un péndulo, la parte delantera sería por donde lo pinzamos, la cuerda sería todo el coche y la parte trasera sería todo el peso. ¿Qué pasa? Cuando quiere traccionar, al tener el peso detrás, tracciona muy bien, pero al entrar en curva y tener que pisar un piano un poco pronunciado, al no tener peso delante, pues te bota un poquito y entrada a entrada de curva cerrada, pues, tiende un poco al subviraje, a irse de morro. Luego, otra cosa que tiene es
el cambio de dirección de curvas, si es muy rápido, estamos hablando de un péndulo, perdón, ya se sobreentiende lo que quiero decir. Cuando coges la primera de izquierdas, muy bien, pero cuando quieres coger la de derechas, el coche te dice, que tengo el culo gordo. Y puede ser que si no eres lo bastante fino, te barra. Con este coche, con el Porsche, tienes que ser muy fino con la dirección, no tanto con el gas, como me encuentro con los motor delantero, pero es un coche peculiar de llevar. Repito, en la entrada de curva cerrada, si entras un poco pasadito, todos lo hacen, pero este es más exagerado. Al pisar los pianos es todo lo contrario que digo del motor delantero. Y en tracción, si lo tienes claro, le pisas a fondo y no pasa nada. En cambio, en los cambios de peso lateral, sí que es un poco más complicado porque te quiere barrer el culo y se va donde le da la gana. Como no lo gestiones bien, se te va a ir donde le da la gana. Lo que vendría a ser en frenada es bastante seguro. No notas que te haga ningún extraño apurando fuerte. Lo único que sí que si apuras mucho, al no tener peso delante, te tiende a morrear. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, cosa que los motor delantero no hacen tanto. Al tener toda la inercia del coche, que el peso se va para afuera de la curva, en los motor delantero, al no tener peso detrás, le ayuda a girar, a rotar el coche. Este es un poco más complicadillo, porque no es que te quiera rotar, es que se te quiere ir el culo al hacer una curva con apoyo. El peso del coche está detrás y volvemos a hablar del péndulo, se quiere ir todo el peso para afuera. En cambio, con el motor delantero, todo el peso ya está entrando a la curva y donde no tiene peso te rota un poco, pero no es tan exagerado como en el Porsche. Tenemos que tener en cuenta que todos los coches más o menos se llevan igual, pero estas pequeñas diferencias son lo que marca que nos adaptemos mejor o peor a un coche basados en nuestra manera de conducirlo. Y más o menos es lo que os puedo decir de este coche, o de este tipo de coches. Ahora pasamos a la última clase o último tipo de distribución de motor, que es el motor central. Aquí ya tenemos más constructores que optan por este tipo de montaje de motor, que sería Audi, sería Ferrari, sería Honda y también tendríamos el McLaren. Lamborghini también es motor central. Motor central, como hemos dicho antes, es el piloto está aquí, el eje trasero está aquí, el motor está en medio. Esto repercute a que son coches más nobles, en mayor o menor medida. El Honda es un poco más crítico del culo, a mi entender, que los demás, pero más o menos por ahí van. Son coches que no son buenos en nada, como eran los dos anteriores. El Porsche tracciona muy bien y lo que son Aston Martin, BMW, Bentley, Jaguar, Nissan y todos los motor delantero entran muy bien en curva y pisan muy bien los pianos. Este tipo de coches son un 50% de lo bueno y de lo malo de cada extremo de motor, delantero y trasero. Traccionan un poco mejor que un delantera, toman el paso de curva un poco peor que un delantera, puedes apurar menos la frenada, o sea, es como si tuvieran menos potencia de freno o tuvieras que alargar un poco más la frenada que el delantera o el trasera. Tienen un paso por curva intermedio y un tipo de tracción bastante aceptable. No toleran
igual que en el tracción, hay en el motor trasero, no toleran mucho lo que es subirse a los pianos, no tanto como los de motor delantero, pero más o menos algo se puede hacer. Lo único que son más críticos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que entendáis lo que os quiero contar, que lo hayan explicado bien, no sé si me explico bien. Yo os propongo que cuando tengáis que empezar un campeonato, probéis tantos coches como podáis, tantos tipos de coche como podáis, tengan el motor donde lo tengan puesto y os hagáis con un coche que se os dé mejor. Por ejemplo, yo empecé a probar estas cosas, dije, no puede ser que cada campeonato elija un coche distinto, porque al final no acabo aprendiéndome ninguno. Los probé todos y vi que el que se me daba mejor era el Ferrari. Incluso dentro de los motor central, el Ferrari era el que se me daba mejor, pero se me daba mejor de medio segundo. Medio segundo por vuelta es una gran diferencia cuando estás 50 minutos corriendo. Mi consejo es que los probéis todos en todos los circuitos que toquen en un campeonato y elijáis uno. Y ese os lo quedéis durante no solo ese campeonato, durante muchos campeonatos, que os hagáis a él, porque ya de buenas a primeras será el que se os da más bien que los demás, y le intentéis sacar todo el jugo. Y hasta que no lo exprimáis hasta la saciedad, no saltéis a otro. Luego, tened en cuenta que cuando hagáis el salto, si la disposición de motor es diferente a lo que estáis acostumbrados, os va a costar un poco adaptaros. Pero ya tendréis tablas, por decir algo. Y os habréis sacado el jugo ya de un coche. Os costará adaptaros un poco, pero os costará menos a entender el coche. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí mi chapa. No, no hay ningún vídeo conduciendo, no lo va a haber. No vamos a hacer una comparativa para no alargar el vídeo. Pero creo que esto es una cosa que tenéis que probar vosotros. Y a ver si os coincide con lo que yo os digo y os ayuda a encontrar vuestra media naranja automovilística en el competición. Venga, va. Hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. Adeu.